Buenas a todos. Vamos a continuar explorando características referentes al framework Cake PHP. Y en concreto en esta lección quiero tratar el tema de las rutas y los controladores. Bien, nos referimos a las rutas como un punto de entrada del usuario hacia nuestra aplicación. Y por lo general este punto de entrada va a representar una petición a nuestra aplicación. Cada una de estas rutas van a apuntar a un controlador para que éste posteriormente interactúe con sus correspondientes acciones, o también llamados métodos, lo cual finalmente van a generar una respuesta que se le enviará al mismo usuario, ya sea en formato HTML con las vistas o también puede ser en formato JSON. Entonces básicamente eso es lo que necesitamos saber sobre las rutas. Acá yo me encuentro en mi entorno en la nube denominado Coding, y en la parte izquierda podemos observar la estructura de directorios de mi proyecto en Cake PHP que hemos instalado en la primera lección. Bien, si nosotros quisiéramos observar el archivo que maneja las rutas dentro de nuestro proyecto, tenemos que dirigirnos al directorio config, y en concreto tenemos que dirigirnos también al directorio routes.php. Entonces acá nosotros podemos encontrar unas rutas ya definidas que nos van a servir de ejemplo para que nosotros vayamos creando nuestras propias rutas. Entonces quisiera un momento que pongamos atención en este ejemplo. Nosotros estamos utilizando el objeto router y en concreto el método scope, en el cual nosotros mediante una función anónima estamos definiendo cada una de las rutas que va a contener este scope, es decir, el ámbito que va a englobar cada una de estas rutas. Como les explicaba hace un momento, cada una de estas rutas va a apuntar a un controlador y este posteriormente va a apuntar a una acción en específico. Entonces, si nos basamos en este ejemplo, tenemos acá denominada la ruta raíz, que lo podemos denominar con este slash. Y dentro de este arreglo nosotros podemos indicar el controlador al cual va a apuntar la ruta raíz, en este caso el controlador page. Este controlador ya viene por defecto en una instalación de Cake PHP 3 y lo vamos a encontrar en el directorio src de source y en el subdirectorio controller. Como pueden observar, aquí tenemos el controlador page controller. Dentro de este controlador nosotros podemos ver un método o acción llamado display, el cual va a llegar a realizar una funcionalidad específica. Entonces, si nos volvemos a enfocar en esta ruta, nosotros posteriormente estamos definiendo una acción que va a ser display y adicionalmente estamos colocando un parámetro, el cual va a ser el nombre de la vista a la cual va a renderizar toda esta ruta. En este caso el nombre es home, lo tenemos situado en el directorio template y en un directorio correspondiente al nombre del controlador en el que estamos ejecutando esa vista. En este caso, como el controlador se llama page, nosotros vamos a tener el directorio pages dentro de template, el cual va a contener cada una de nuestras vistas correspondientes al controlador que nosotros vayamos a desarrollar. Pueden observar acá la vista home.ctp. Si nosotros lo abrimos, podemos observar que acá ya tenemos una estructura o layout básico, el cual representa lo que vemos acá. Entonces, si se dan cuenta, hemos llevado todo un procedimiento que estaba partiendo de las rutas. Algo importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que existen dos maneras en las que nosotros podemos crear cada una de nuestras rutas. Uno es mediante un método estático y el otro es, como lo pueden observar acá, mediante un scope o ámbito que va a encesar todo un conjunto de rutas. Entonces, para hacer un ejemplo más completo, ¿qué les parece si nosotros creamos nuestro primer controlador? Ya hemos visto en base a un controlador que nos provee la instalación del framework, que es Pages Controller, pero ahora vamos a crear nosotros nuestro propio controlador. Si se fijan acá, dentro de mi entorno me encuentro en la terminal
Y para crear nuestro controlador, obviamente nosotros podemos hacerlo creando un archivo dentro de nuestro directorio controller. Pero existe una manera mucho más sencilla de crear un controlador, y es mediante la generación de códigos Bake que nos provee el framework. Si recuerdan, en las primeras lecciones yo les expliqué que CakePHP nos va a proveer de una línea de comandos propia del framework, el cual esta línea de comandos nos va a ofrecer varias sentencias que nos va a facilitar bastante a crear una estructura de nuestra aplicación, es decir, un esqueleto de cada una de las funcionalidades de nuestra aplicación, como pueden ser los controladores, los modelos, que lo vamos a ver más adelante, y así también las vistas. Y el potencial de esta línea de comandos, que ya realmente en esta versión 3 del framework lo veo mucho más maduro, es que nosotros más adelante vamos a poder crear toda una estructura, un esqueleto, un scaffolding de nuestra aplicación con una sola línea de comando. Pero eso lo vamos a hacer más adelante, ya que acá lo que nos importa es aprender cómo trabaja el framework. Entonces, como les decía, primero vamos a crear nuestro controlador mediante la línea de comandos, y para ello vamos a utilizar la sentencia bin cake bake controller, porque queremos crear un controlador, y posteriormente vamos a colocar el nombre de nuestro controlador. En este caso lo vamos a llamar users. Seguido de esto, nosotros vamos a colocar una opción adicional que se va a llamar no actions. Esta opción adicional va a hacer que nos genere un controlador completamente vacío. Si nosotros ahora colocamos enter, podemos observar que ya se nos generó nuestro controlador, y lo podemos observar acá, justamente dentro de nuestro directorio controller. Si abrimos el archivo, nosotros podemos observar una clase completamente vacía. Volviendo a la línea de comandos, si se acuerdan, nosotros hemos colocado una última opción denominada no actions. Como les decía, lo que va a hacer esto es crearnos un controlador con una clase vacía. Y si nosotros quitamos esta opción, lo que va a hacer es generarnos un controlador con las acciones o denominados métodos básicos que va a contener nuestro controlador, es decir, acciones como index, add, edit, view, delete, con sus respectivas funcionalidades. Pero por el momento no nos interesa ver eso. Lo que quiero explicarles ahora es cómo interactúan las rutas con nuestro controlador. Entonces continuamos. Podemos observar que acá ya tenemos nuestro controlador creado y tenemos también nuestro archivo de rutas. Lo primero que vamos a hacer es crear una ruta con un método estático, y lo voy a hacer acá. Voy a colocar aquí un comentario, y dentro de esto vamos a colocar, es decir, vamos a usar el objeto router, y dentro de esto vamos a llamar al método connect. Y lo que vamos a denominar primeramente es la ruta a la que nosotros queremos crear. En este caso podemos crear una ruta denominada users, ¿no? Y seguido de esto, el controlador al cual queremos apuntar dentro de un arreglo. Entonces podemos colocar acá controller, y en este caso vamos a apuntar al controlador users, y seguido de esto a la acción. Podemos crear una nueva acción denominada index. Entonces, como nosotros vamos a renderizar una acción index, ¿qué les parece si acá completamos nuestra ruta colocando users index? En un momento les voy a explicar por qué estamos denominando y armando así nuestra ruta. Por lo pronto nos vamos a dirigir a nuestro controlador y vamos a crear la acción index. Acá lo tenemos, no va a recibir ningún parámetro, y lo único que vamos acá a imprimir es, por ejemplo, un texto que diga listado de usuarios. Voy a poner acá un exit para que no nos dé ningún error. Y si nosotros nos vamos acá a nuestro proyecto, actualmente podemos verificar que estamos en nuestra ruta raíz. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es seguir este patrón de ruta, users/index. Entonces vamos a colocar users/index. Si nosotros damos enter, podemos observar el texto que hemos colocado, listado de usuarios.
Entonces pueden observar que es muy sencillo crear rutas dentro de CakePHP 3. Desde luego, nosotros acá estamos cortando esto con un exit, ya que más adelante nosotros vamos a renderizar esto a una vista. Pero para mostrarles como ejemplo me parece suficiente. Bien, esta es la primera manera en que nosotros podemos ir creando rutas. A continuación voy a explicar la segunda manera en la que nosotros podemos crear una ruta, y es mediante un scope. Este scope nos va a ser útil para agrupar varias rutas. Entonces voy a comentar lo que hemos hecho anteriormente, y lo que voy a hacer uso es nuevamente del objeto router. Seguido de esto, lo que vamos a usar es el método scope, el cual dentro de este nosotros vamos a definir una ruta principal. En este caso podemos denominarlo users, y a continuación tenemos que colocar una función anónima, el cual va a recibir la variable routes, que nos va a servir para definir nuestros métodos dentro del conjunto de rutas. Y dentro de este nosotros vamos a ir ya definiendo cada una de nuestras rutas, y lo vamos a hacer con el método connect. Dentro de este método connect nosotros podemos ir ya creando nuestras rutas que van a ir después de la ruta principal, que en este caso llegaría a ser users. Entonces vamos a volver a crear la ruta index. No olvidar que dentro de un arreglo también tenemos que colocar el controlador al cual va a apuntar nuestra ruta, y también la acción que se va a ejecutar dentro de este controlador. Vamos a seguir utilizando la acción index. Voy a guardar con control S. Si recuerdan, acá dentro de nuestro controlador users controller tenemos definida nuestra acción index, y si nos vamos a nuestro navegador y lo actualizo, podemos observar nuevamente que se nos creó nuestra ruta y nos muestra el listado de usuarios. Entonces, ¿cuál es la ventaja de crear nuestras rutas mediante un scope? Como bien les decía, nosotros podemos ir agrupando nuestras rutas. Por ejemplo, acá puedo crear otra ruta que va a estar basada en la ruta principal users, que en este caso lo vamos a llamar view, el cual va a apuntar a una acción denominada view. Entonces podemos acá crear otra acción denominada view, y acá podemos imprimir detalle de usuario, por ejemplo. Voy a guardar con control S, y ahora si nosotros nos vamos acá a nuestra URL y acá en vez de index colocamos view, podemos observar detalle de usuario, es decir que se nos está enrutando correctamente nuestra acción. Además de crear nuestras rutas de esta manera, nosotros también podemos enviarle parámetros. Si se dan cuenta, enviar parámetros en nuestra ruta es bastante importante, y eso lo podemos hacer de manera bastante sencilla con CakePHP. Simplemente nosotros dentro de la definición de nuestra ruta debemos colocar, en este caso, un asterisco, el cual va a representar a un parámetro que le va a llegar a nuestra ruta. Entonces, por ejemplo, acá vamos a recibir un parámetro, podemos llamarlo por ejemplo un name, que va a ser el nombre del usuario. Nosotros acá adicionalmente en nuestra ruta podemos colocar un nombre, por ejemplo Edson. Si le doy enter no sucede nada, pero ¿qué pasa si nosotros acá queremos imprimir el nombre? Voy a actualizar y ahora sí nos muestra detalle de usuario Edson. Entonces, si se dan cuenta, es bastante sencillo ir construyendo nuestras rutas mediante parámetros, o también pueden ir construyendo nuestras rutas sin que reciba ningún parámetro. Entonces eso es básicamente lo que contiene las rutas. Acá dentro de la documentación de CakePHP pueden encontrar varias opciones que contiene la creación de las rutas. La verdad que es bastante extenso. Yo invito a que revisen cada una de estas opciones, ya que pueden explotar por completo la creación de todas las rutas. Por otro lado, también acá tienen el apartado de los controladores. Nosotros vamos a ir tratando los controladores más a detalle en las próximas lecciones. Lo único que me interesa ahora es que sepan que nosotros tenemos una relación directa entre el controlador y la ruta, ya que inicialmente la petición va a pasar por estas rutas y el controlador va a ser el que va a procesar la petición que nosotros le estamos enviando. Algo importante también a recalcar acá son las convenciones que utiliza el framework. Si se dan cuenta, nosotros estamos definiendo el nombre del controlador
primeramente en plural, seguido de la palabra controller. Es decir, que cada uno de estos nombres va a utilizar un sufijo denominado controller. Y posteriormente van a ir acá colocados cada una de las acciones. Desde luego, estos controladores también pueden contener los respectivos componentes de CakePHP, pero esto es algo que lo vamos a ver mucho más adelante. Algo importante acá a recalcar también es que nosotros estamos utilizando herencia en cada uno de nuestros controladores. Si se dan cuenta, nosotros estamos extendiendo de un controlador padre cada uno de los controladores que nosotros vayamos a crear. Y este controlador padre va a ser denominado AppController, que lo podemos encontrar en el mismo directorio de controller. Si abrimos este controlador, simplemente podemos encontrar unos métodos ya definidos por parte del framework. Lo que quiero decir con esto es que cada uno de los controladores que nosotros vayamos a crear siempre van a extender de AppController. Eso es bastante importante, que ya viene trayendo como característica el framework desde la versión 2. Ya para finalizar el tema de las rutas, quiero contarles algo bastante interesante que trae el framework CakePHP, y es algo que en lo personal me gusta bastante. Y es que CakePHP trae un enrutamiento interno, el cual va a generar nuestras rutas de manera automática a partir de un controlador ya creado. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, lo que voy a hacer es eliminar todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿correcto? Y si nosotros ahora nos vamos a, voy a comenzar de la ruta raíz, voy a colocar primeramente el nombre del controlador que se llama users, y seguido de esto voy a colocar la acción del controlador. En este caso hemos definido la acción index. Si coloco enter, podemos observar que ya que nosotros hemos quitado nuestras rutas definidas, automáticamente seguimos teniendo el enrutamiento como tal. Vamos a hacer lo mismo con view. Si yo coloco aquí view y voy a colocar un nombre, por ejemplo Rosita, podemos observar que si nos sigue mostrando detalle de usuario Rosita. Entonces, esta es una característica muy interesante y buenísima de CakePHP, y es que nos trae un enrutado ya por defecto. Simplemente nosotros tenemos que seguir las convenciones del framework. ¿A qué me refiero con convenciones? Que cuando nosotros queramos crear o estructurar una ruta a partir de nuestro controlador, lo primero que debemos colocar después de la ruta raíz es el nombre del controlador, ya como lo hicimos hace un momento. Si se acuerdan, el nombre del controlador es users, y seguido de esto podemos colocar el nombre de la acción correspondiente al controlador. ¿Qué les parece si acá colocamos, por ejemplo, un método add? Estoy colocando un texto. Entonces, si seguimos lo que les expliqué hace un momento, simplemente tenemos que colocar acá el nombre de la acción, seguido del nombre del controlador, en este caso add. Y como pueden ver, el enrutado ya se nos ha generado. Aquí ya tenemos el texto agregar usuario. Ojo, eso no quiere decir que la creación de nuestras rutas van a quedar obsoletas. Desde luego que no. Si nosotros acá volvemos a nuestra creación de rutas, podemos crear nuestras rutas mucho más personalizadas. Por ejemplo, dentro de nuestro scope nosotros podemos crear una ruta diferente. Podemos colocar acá user, y en vez de index nosotros podemos colocar, por ejemplo, list. Entonces voy a eliminar esto, y acá, si se fijan, estamos creando una nueva ruta principal y una nueva ruta list, el cual va a seguir apuntando a la acción index. Entonces acá, si nosotros modificamos nuestra ruta, en vez de users vamos a colocar solamente users, y en vez de index vamos a colocar list, y podemos observar que se nos muestra el listado de usuarios, porque está apuntando a la acción index del controlador users. Entonces, esta es una manera en la que nosotros podemos potenciar y personalizar cada una de nuestras rutas. Simplemente quería mostrarles una genial característica del framework, es el enrutamiento que nos trae a partir de un controlador y sus respectivas acciones siguiendo las convenciones del framework.
Bueno, espero que esta lección les haya sido muy útil. Ya para las próximas lecciones vamos a estar profundizando más el tema de los controladores y la manera en que nosotros vamos a ir definiendo la lógica de cada una de nuestras acciones. Si te gustó este video, por favor dale pulgar arriba y compártelo para que así mi trabajo llegue a muchas personas. Puedes también visitar mi blog para encontrar mucho más contenido y añadirte en mis redes sociales, siguiéndome en Twitter y dándole like a la página en Facebook.